Ok, creo que este video es un spoiler gigantesco sobre toda la trama de La basura en su lugar, disponible en Webtoon y todavía en emisión. Este webcomic es demasiado bueno para que te lo spoiles, léetelo primero. Y gente, este es el Parasite de los romances, o sea, a mitad de la historia se pone muy turbio, o sea, sí empieza siendo un poco turbio, pero luego te da una vuelta macabra que dices ¡ah! Pero me encanta cuando los romances se ponen así de turbios, porque se vuelven realistas. Nadie se enamora nunca de una persona horrible. Fingen ser buenos, perfectos, para que te enamores. Y ese es el tema principal de este webcomic. Léetelo. Ahora sí, a partir de aquí, full spoilers, aviso no es traición, ¿ok? Vi este video de Fensel en el cine, la estética del dolor, de la youtuber Sabrinax. Quiero pensar que aquí todos sabemos que es una Fensel. ¿No? Bueno, en el video de Sabrinax te lo explica, pero muy resumidamente, muy simplificándolo todo al máximo, Fensel es una mujer célibe involuntaria. Sí desea tener relaciones románticas o sexo, pero no puede porque siente un gran vacío que no le permite conectar con otros o con sus propios sentimientos. Sin embargo, a diferencia del incel, esta frustración no se expresa necesariamente a través de la violencia, sino que se expresa internamente. O sea, la lucha es interna, en la mente. Ser Fensel es una visión del mundo, no una condición física, como dice Sabrinax en su video. Y gente, para mí suena un poco como tener depresión, a ver. Igual el video es muy interesante, véanlo. Y mientras vi el video, no podía dejar de pensar en cierto personaje femenino de Webtoon que no tiene la mejor fama, y entiendo por qué, por todas las cosas cuestionables, ilegales que ha hecho por sentirse amada, entre comillas. Y al finalizar el video dije, güey, creo que Suji es Fensel. Creo. Y para ello hago este video. Vamos a evaluar si Suji es o no es Fensel. ¿Cómo haremos eso? Pues en el mismo video de Sabrinax te da 4 reglas o características que suelen presentar las Fensels en la ficción y veremos si Suji cumple o no estas reglas. Spoiler, sí y no. Suji es la Fensel de Schrödinger, güey. Es y no es a la vez. A lo largo del video profundizaré en esto. Por cierto, las Fensels de la ficción pueden no ser una copia exacta de cómo es una Fensel en la vida real. Solo son representaciones bastante bellas, hegemónicas, como la propia Suji. Y debería poner un timelapse, creo que sí. Bueno, ya veré cuál pongo. Si me equivoco en alguno de los datos de la vida de Suji, porfa, corríjanme, war. Y ok, con todo esto mencionado, comencemos. La primera característica resaltante de las Fensels es que son mujeres alienadas. No se sienten parte de este mundo, sienten que no encajan y que nadie las entiende, por lo que suelen estar aisladas. Este malestar es producto de las exigencias del patriarcado, el cual siempre pide perfección a las mujeres. Y el no querer ni poder cumplir esas exigencias resulta en un total vacío. Entonces, ¿Suji es una mujer alienada? Por supuesto que quiero que sí. Su alienación en sí comienza desde que es niña, desde que tiene uso de razón. O sea, recordemos que Suji nació en una familia chaebol de multimillonarios en Corea. Es decir, ya lo tenía todo desde siempre. O sea, nunca se tuvo que esforzar por nada. Y esto le provoca un gran aburrimiento, gente. Nada le emociona, nada le conmueve, no quiere nada. Y en mi opinión está así de aburrida porque está encerrada en su casota de multimillonaria. O sea, Suji hace homeschool, por lo que solo socializa con sus familiares directos y empleados a lo mucho. O sea, y también se nos llega a mostrar cómo no le gusta o no está acostumbrada a socializar con otros niños. Y gente, por eso muchos llevan a sus hijos a la guardería desde muy chiquititos, tipo 3 años o antes, no solo porque los papás trabajan, sino para que se vayan acostumbrando a interactuar con otras personas que no son sus familiares, y así cuando los lleven al colegio o al preescolar no les choque tanto. Pero Suji no tuvo nada de eso, por más multimillonaria que sea. Y obviamente sé que este aislamiento de Suji no es gratuito, es planeado por su papá, o sea, el patriarcado. En sí el papá aislaba a toda la familia. Yo creo que él hacía esto para que solo él controlara la formación de Suji y la moldeara a su antojo, ya que aparte la eligió para ser la heredera de su conglomerado de empresas multimillonarias. Verga, o sea, hay destinos peores que la muerte, gente. Y esto se nota más cuando vemos que la va entrenando desde niña para ser una manipuladora de manual. O sea, nunca le enseña negocios como tal, solo le enseña a tener una mente calculadora, o sea, a saber qué decir, cómo decirlo, adelantarse a los demás o a desechar personas, güey. Es decir, su papá es quien le exige perfección, no solo para ser una dama de clase alta, sino también para ser una empresaria malévola. Doble presión.
En otras palabras, no es que Suji sea una mujer alienada, es que siempre estuvo alienada, o sea, siempre estuvo aislada de los demás, con un futuro ya predeterminado, como si fuera el avatar. Obviamente sentirá mucha presión y buscará la forma de escapar de ese futuro, por más que de cierto modo le dé un sentido de vida. Espera, creo que Suji sí llega a mencionar que no quiere servirle a su papá porque comprende que él la ve como un objeto, como una inversión a largo plazo, no la ama genuinamente, y eso es lo que determina la obsesión de Suji por encontrar el amor, entre comillas. Verga, todo lo que nos ahorraríamos si los padres realmente amaran a sus hijos. Siguiente regla. La segunda característica predominante de los Fencels es que salud mental cero. Su percepción de la realidad está quebrada, por lo que suelen ser muy inestables emocionalmente. Nuevamente, esto no implica que sean violentas. ¿Sabían que puede ser emocionalmente inestable y no ser violento? Ejemplo yo. Otra cosa es que los hombres no sepan cómo ser emocionalmente inestables sin ser agresivos. Pero regresando al tema, y si son violentas, esta violencia también puede ir dirigida hacia ellas mismas. Pero Suji sí cumple la regla de estar muy mal mentalmente. Es más, sí tiene la percepción de la realidad alterada, ya que no es consciente de que todo lo que hizo por amor, entre comillas, está mal. O sea, son crímenes, debería estar en la cárcel. Sin embargo, yo creo que su percepción distorsionada de la realidad comienza otra vez en su infancia. O sea, no solo porque es rica y de por sí los ricos están muy desconectados de la realidad. Comenzó con su accidente en París, en donde la secuestran, ¿no? Antes de ello, Suji todavía estaba bajo control. O sea, sí estaba aburrida, pero todavía había un poco de color en su vida, literalmente. Después de ello, ya todo es gris y ni siquiera puede ver con claridad a las personas. En la misma historia te dicen que desarrolló una fobia al contacto con extraños. Y, güey, le pregunta a su mamá, ma, estoy rota. O sea, ay, no, güey. Nunca nos muestran qué sucede con Suji durante el secuestro. Qué bueno, no como otros. También pienso que no lo muestran no solo por decencia, sino porque la propia Suji no se acuerda. O sea, no tiene memoria de ese momento, porque probablemente su cerebro lo bloqueó. Todos los capítulos sobre la vida de Suji están contados desde su perspectiva, por eso los colores más apagados y el dibujo más abstracto. O sea, es decir, yo creo que si no lo hubieran secuestrado, Suji no hubiera cometido ni la mitad de su desmadre. Se preguntarán, pero la llevaron al psicólogo y todo. Pues no le funcionó tanto, porque igual a partir del accidente desarrolla pensamientos suicidas. Para ser millonaria, se ve que no le invirtieron mucho a la salud mental de Suji. Y esto otra vez es culpa de su papá. O sea, este cabrón fue quien la llevó a París. ¿Para qué se la lleva a París si está yendo a trabajar y no podrá cuidarla? No sé, es el patriarcado. No toma decisiones coherentes. Y aparte es un multimillonario. O sea, los multimillonarios no cuidan a sus hijos. O sea, contratan a otra gente para que lo haga por ellos. Y a partir de esto, Suji sí cumple la regla de una mente fragmentada, lastimosamente. A partir de este punto ya no ve la realidad tal cual es, ya ni siquiera busca un sentido a su vida. O sea, comienza a odiar a sus padres, y si ya no los ama, entonces ¿qué sentido tiene servirles? Ya no tiene motivos ni interés en vivir. La única cosa que realmente quería, que la mantenía con un pie en la tierra, era su conejo de peluche, güey, el cual perdió durante el secuestro, y sus padres ni eso le pudieron dar, ni se pudieron cuidar. Nuevamente, para ser multimillonaria, Suji tiene una vida llena de carencias. Siguiente regla. Otra de las características de las Fencels es que sí son mujeres que desean amor o desean ser amadas, pero ese deseo no se vive de manera normal o sana. Este deseo suele ser castigado o distorsionado por el patriarcado, por lo que termina transformándolo en algo que definitivamente ya no es amor. Pero ¿por qué el patriarcado hace esto? Porque detesta el deseo femenino. Primero ni siquiera reconoce que exista, asume que las mujeres no tienen deseos, y cuando se entera de su existencia, pues no puede admitir que se ha equivocado y busca destruirlo, güey. Entonces, ¿Suji posee un deseo desviado o distorsionado? ¡Por supuesto que quiero que sí! Gente, recuerden que todo lo que empieza mal va a terminar espantosamente mal. Terriblemente mal. Muy bien. Nos quedamos en que Suji se perdió a sí misma y prueba si es capaz de autoeliminarse de la vida varias veces. La última vez que lo intenta, pinche Wubin tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino. O sea, huye cabrón, huye. Pero no, al contrario, le ayuda a recuperar su conejo. Ay, no, güey, no.
algo que no hicieron todos los adultos de su entorno al perder a su conejo original en París, y automáticamente Wubin, chibolo random, se volvió la persona más empática que ha conocido Suji en su vida, y eso le bastó para enamorarse, engancharse, darlo todo por Wubin, persona random que acaba de conocer. Si se dan cuenta, pudo haber sido cualquiera, o sea, pudo haber sido cualquier niño mínimamente empático con ella. Cuando una persona está en un estado de vulnerabilidad tan achorado, cualquier gesto amable se vuelve la mayor muestra de amor del mundo, güey. O sea, Wubin no es tan especial. Es más, él ni siquiera fue amable con ella genuinamente. Solo no quería meterse en problemas. Por eso la ayuda. Y ni para Wubin Suji era tan especial. Solo una niña rica más a la cual complacer. Uy, qué bonita pareja. Uy, creo que es una metáfora de cómo será la dinámica de su relación en el futuro. Cinder. Obviamente Suji, como cualquier niña multimillonaria, le pide a su papá que le entregue a Wubin como si fuera un objeto. Y su papá, el patriarcado, explica que no puede porque es un ser humano y los humanos no se compran, pero, que ella puede construir una casa, entre comillas, o mejor dicho, construir las circunstancias para encerrar a Wubin y que no tenga más opción que estar con ella. No le dice enamóralo o conócelo o socializa con él, le da uno de los top 10 peores consejos de la vida que le puede dar un papá a su hija. Pero eso no lo sabe Suji. Ella no sabe que su papá es el patriarcado y que solo le dará malos consejos. Ella no sabe que el amor romántico es una forma más de dominación hacia la mujer. Pero bueno, y a partir de ello vemos como el deseo de Suji se distorsiona. Se convierte en destrucción, irónicamente. Destruye cada oportunidad que tiene Wubin para ser una persona funcional o un poquito feliz. ¿Se dan cuenta que Suji invirtió tantos años, dinero, recursos de la empresa de su papá solo para joderle la vida a la persona a quien supuestamente más ama? O sea, este cabrón terminó siendo un vividor, o sea, casi, o sea, un hombre que le saca dinero a las mujeres. O sea, un poco rozando la prostitución. Y lo peor es cuando llega a incendiar un centro comercial de su familia solo para probar un punto, solo para que Wubin mágicamente, por el poder del amor, le lea la mente y vaya a rescatarla de las llamas. Güey, también pienso que lo del incendio lo usó para amenazar a su papá, o sea, de lo que era capaz de hacer si no aceptaba su relación con Wubin, de, güey, no solo me voy a autodestruir, sino que voy a arrastrar todas tus empresas, todo tu dinero, que es lo que más te importa conmigo. Y ya el papá tuvo que apretar el culo por primera vez en su vida. Ven cómo el amor de Suji se distorsiona tanto que hasta el mismo Wubin se da cuenta de ello. Cuando se entera que Suji le saboteó sistemáticamente la vida, en una de las mejores escenas de la historia de los webcomics, dice, güey, tú no me amas, nunca me has amado. Solo me quieres para que yo cumpla tu fantasía romántica, para que yo llene lo vacía y superficial que es tu vida. Pero Suji, siendo una cínica de mierda, responde que no le importa si eso hace falta para estar con él. O sea, no le importan los sentimientos de Wubin, solo el rol que él cumpla o debería cumplir en su vida. Y repito, gente, para ser una multimillonaria, Suji tiene la vara muy baja. Pudo encontrar a alguien mejor. Pudo encontrar a alguien que la amase genuinamente. Y gente, personalmente siento que esta es la razón por la cual la relación entre Wubin y Suji nunca pudo funcionar. Ambos no se conocen realmente. O sea, ¿cómo vas a amar a alguien a quien ni siquiera conoces? Suji nunca se cuestionó quién era Wubin antes de ella. Simplemente decidió que él era el amor de su vida de un momento a otro. Y Wubin se enamoró de la versión idealizada, perfecta para él, de Suji. Ni siquiera sabía que ella provenía de una familia chaebol. O sea, se tuvo que enterar por las noticias. No sabía nada de Suji. Solo que coincidentemente ella comprendía todos sus problemas del pasado y que tenía el dinero suficiente para pagar sus deudas. No se enamoró de la psicópata que le arruinó la vida. Ambos no se merecen, no deberían estar juntos. Y si bien en los últimos capítulos del webcomic se menciona al parecer que Wubin sí ama a Suji, yo sigo creyendo que ninguno de los dos se ama. Primero porque con Suji no podemos hablar de amor. Ella no entiende qué es el amor. O sea, ella no puede entender el amor sin sometimiento. Ya es inútil intentar razonar en ese aspecto con Suji. Y por otro lado, Wubin hace lo que yo llamo la técnica Justin Bieber. De, ¿te quieres casar conmigo? A pesar de todo, de todos, sin importar que tenemos un pésimo noviazgo y ni siquiera nos queremos.
Ok, te dará el gusto, pero te voy a hacer parir los 1000 infiernos. Voy a ser el peor esposo de la historia, el tipo más insoportable que hayas conocido en tu vida. Te vas a arrepentir de haberte casado conmigo. Vas a rogarme por el divorcio, güey. Te vas a arrepentir de haber nacido, de no haberte lanzado de esa azotea cuando pudiste. Y, bueno, esa es la técnica Justin Bieber. Realmente muchos hombres la aplican en la vida real. Justin y Wubin no son los primeros. Y creo que esa es la técnica que Nodal le está aplicando a Ángel Aguilar para que sea ella quien le pide el divorcio y él no quede tan mal. Esa es mi teoría conspirativa, güey. Y recuerden, gente, nunca presionen o obliguen a nadie a casarse con ustedes. Les van a hacer la Justin. En general yo recomiendo no casarse. Como dijo Wubin, el matrimonio solo arruina vidas, por lo que está ansioso de casarse con Suji. Güey, esa frase merece un Oscar. Siguiente característica. La última característica de las fancels es que al final de sus historias no hay redención. No tienen finales felices, no hay un príncipe azul que las rescate, ni una familia que las contenga. Muchas veces ellas mueren o terminan cometiendo un crimen, y si bien La basura en su lugar todavía no termina, el matrimonio con Wubin es un desastre. Ni Justin Bieber se atrevió a tanto. Antes, durante y después de la boda es una tortura psicológica para Suji. O sea, güey, el día más esperado y planeado de su vida tiene la misma cara de Justin cuando se casó. Es decir, Suji no es feliz. Logró lo que tanto anhelaba. Medio también a que se embarazó, verga, pero no es feliz. Al contrario, Wubin la desprecia, la humilla frente a todos y llega a ser físicamente violento. Este cabrón ya es indefendible. Suji está atrapada en un matrimonio de mierda. La gente debería tenerle más miedo a quedar atrapada en un matrimonio desastroso que estar solo. Y ahora muchos se preguntarán, pero güey, Suji tuvo relaciones sexuales, se casó, está embarazada, ya no debería ser fancel. Realmente no. En el video de Sabrinax te especifica que la fancel no es la versión opuesta del incel, que por no coger se pone triste. Bueno, la fancel puede tener relaciones sexuales y darse cuenta que eso no llena su vacío, no resuelve su desconexión con el mundo, como le sucede a Suji. El dolor de la fancel surge de las presiones del patriarcado, y Suji ahora no solo tiene que lidiar con un padre perfeccionista, sino con un esposo que la detesta. Creo entender el por qué ella se aferra tanto a esa relación, aun cuando ella tiene el poder de salirse. Ella es la multimillonaria y Wubin hasta cierto punto es un oportunista. O sea, solo se casó para arruinar a la familia de Suji y quedarse con su hija. Y Suji sabe esto perfectamente, solo que se hace la cojuda. Pero ella no puede dejar esa relación porque no puede admitir que se equivocó. No puede aceptar que su yo infante se equivocó al elegir al amor de su vida. O sea, no puede admitir que invirtió mucho dinero, años de su vida, esfuerzo en cometer crímenes y comprometer la estabilidad financiera de su familia en vano, por nada. Todo esto debió tener algún significado, alguna recompensa después de tanto, demasiado sacrificio. Por ello no suelta a Wubin, porque sería aceptar que su vida nunca tuvo sentido. Suji no se está aferrando a Wubin, se está aferrando a la vida. Verga, me da un chingo de pena Suji, güey. O sea, F por Suji. Y muchos dirán ahora, entonces, si Suji cumple las 4 características de las fancels, ¿es efectivamente una fancel? Bueno, no, pero twist. Hay una característica que no me permite encasillarla del todo como fancel, lo cual no depende de ella, sino de quienes la escriben, de sus autores. No puedo considerar a Suji una fancel porque la historia de La basura en su lugar no está contada enteramente desde su punto de vista. En las historias de fancels es esencial que la historia sea contada desde la perspectiva de la fancel. ¿Por qué? No solo para que empaticemos con ella, sino para que no la juzguemos como lo hace el patriarcado. Para que pensemos, si yo me sintiera igual que ella, también hubiera tomado las mismas o peores decisiones. Y La basura en su lugar no logra que empaticemos con Suji. Está escrita de una manera en la que pasa de ser la mujer perfecta a un monstruo, usando los arquetipos más básicos para escribir a una mujer de o eres santa o eres puta.
No hay punto medio al parecer. Y si bien existen unos cuantos capítulos en donde se relata su historia personal y el de sus papás, son pocos dentro de una serie de 114 capítulos. Aparte se nota que los autores desde un inicio tenían planeado que Suji sea la novia obsesiva psicópata. No fue escrita con intención de ser una Fensel. Por eso todos los personajes le temen, como si vieran un fantasma, güey. Hasta su papá, el mismo patriarcado, le teme un poco. No obstante, Suji sí encajaría con el concepto de proto-Fensel. Güey, ¿qué es eso? Bueno, Sabrina explica que en sí siempre ha existido los personajes Fensels a lo largo de la historia del cine o la literatura, solo que no eran llamadas Fensels, sino locas. El problema es que las historias de estas mujeres eran contadas por hombres machistas, por lo que nunca entendían su verdadero mundo interno. Sabrina menciona al personaje de Carrie como una proto-Fensel, no solo porque su historia no está contada desde su perspectiva y que el director es un hombre, sino porque también impulsó a que se contaran más historias sobre el dolor femenino. Y estas historias más actuales sí lograrían mostrar el dolor femenino desde la misma piel de quien la sufre. Suji es una proto-Fensel. No sé si es la primera proto-Fensel de Webtoon, pero sí es una proto-Fensel dentro de una web llena, desbordada de historias románticas en donde las protagonistas son perfectas, son unas santas, por más que las hagan sufrir de maneras absurdas. La presencia de Suji entre ellas es revolucionario, güey. Que su historia sea de las más populares y recomendadas por Webtoon ya es un avance para explorar personajes femeninos más complejos y no tan idealizados. Esperemos, gente, que en el futuro encontremos más historias de Fensels, pero contadas a partir de su propia mirada. Y bueno, y será todo lo que tenía para decir. Quería ver también de la relación de sus padres, que me parece de las mejores capítulos del webcomic. ¡Ajá! ¡Qué manera tan magistral de mostrar una relación tóxica, una familia disfuncional! Pero luego dije, no, este video se supone solo debe tratar de Suji. A ver más del psicópata de su papá sería nuevamente quitarle protagonismo. Güey, sin este cabrón no existiría la basura en su lugar. O sea, él es el verdadero causante de todos los problemas. Él es Madara. El origen de todos los males siempre proviene de un hombre. Bueno, ahora sí, suscríbanse, activen la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. Si les gustó el video, denle like, y si no les gustó, también denle like. Y pues, ¿qué aprendimos de todo esto? No obligas a nadie a casarte contigo, te va a hacer la Justin, y si vas a tener hijos, quiérelos, genuinamente quiérelos, o mejor ni los tengas. Y mira el video de Sabrinax sobre Fensels. Me llegó a preguntar si yo soy Fensel, y creo que sí soy Fensel. Creo que siempre fui Fensel. Y si no te importó la advertencia del inicio e igual te viste este video, lee la basura en su lugar. 1000 veces recomendado. Con todo esto dicho, hasta la próxima. Bye bye.